hoy estamos en la exposición inmersiva aquí en Madrid, en Legazpi, donde visitaremos el Titanic. Este barco insumergible que cuenta unas historias impresionantes. Tengo la suerte de haber visto otras exposiciones que son increíbles. Y bueno, fijaos cómo estamos paseando pues, por como eran uno de los pasillos del Titanic. Aquí cuentan, de hecho, las historias como los 3 primeros barcos que se quisieron hacer de gran tamaño como el Titanic para esos años, para que empezara realmente el comercio, el transporte de personas de América a los países europeos, puesto que fue un momento de gran cambio económico en Europa y en el mundo, y por eso la gente quería viajar a Estados Unidos, ¿no? De hecho, tenemos aquí las cubiertas de segunda clase, cuentan aquí un poquito la historia, un poquito más adelante también tenemos la historia de unos niños, pues que una familia que viajaba y que al final, el padre moría y bueno, la niña se dedicó hasta hace no muchos años, hasta hace unos añitos, sobrevivió el Titanic y fue jueza. Aquí podéis descubrir algunos datos muy curiosos del Titanic, como por ejemplo incluso de unos niños que se cree que se salvaron, de hecho se salvaron y el padre murió, y algunos datos curiosos como que evidentemente era el más grande, el más rápido y el más lujoso de aquel momento, llegaba hasta unos 25 nudos, que son como unos 45,5 km/h, y bueno, era increíble. De hecho tienes que ver el otro vídeo que tengo sobre el Titanic en mi canal de YouTube, Un Sentido Spain, donde explico todos los detalles del Titanic y os enseño también el Titanic por dentro, y la verdad que es un vídeo increíble, lo tenéis que buscar y veros, os lo dejaré aquí en la descripción del vídeo. Y nada, vamos a entrar a esa exposición inmersiva del Titanic, que comienza con estas lecturas y vamos a seguir viéndola. Fijaos algunos de los ropajes de aquella época, cómo iban vestidos los hombres, cómo iban vestidos las mujeres. ¿No? Los famosos ascensores del Titanic. Los músicos del Titanic que fallecieron heroicamente en sus puestos. Estos personajes tan inspiradores tienen su propio espacio en nuestra exhibición, al igual que la música que se tocaba a bordo. Fijaos, el menú que se sirvió el día de la tragedia fue rescatado por uno de los pasajeros que consiguió escapar a bordo de uno de los botes salvavidas. Bueno, dándonos este paseíto por aquí, por esta exposición en la que tenemos la ropa de las personas que se solía vestir en aquella época, de ese famoso Titanic, las fotografías que tenemos aquí de las historias personales que me he ido leyendo cada una de estas historias tan increíbles, historias verdaderamente interesantes, cada una con sus peculiaridades, personas ricas, menos ricas, y que llegaron, algunos murieron, otros volvieron, y que de hecho muchos de ellos son españoles, de los que salen aquí. Muy interesante, así que leeros estas notas que hay aquí, porque son increíblemente bonitas e interesantes. Y como no, también aquí tenemos objetos, como no, aquí también tenemos objetos del Titanic, parecido, mira, como esos bináculos, ¿no? Como esos, este documento también. Este pañuelo perteneció a un español que está ahí en la pared, ¿no? Pues este pañuelo fue a uno de los españoles que sobrevivió al parecer y que llevaba, pues ese es un pañuelo suyo. Son algunos platos de los del Titanic, ¿no? Algunas tazas, algunas fotos. Trozo de carbón de los carbones de las carboneras del Titanic. Fijaos, un trocito pequeñito de carbón del Titanic, un marco con la imagen del Titanic, este pañuelo, como os he dicho, de uno de los pasajeros del Titanic. Y como no, aquí tenemos
más fotografías de los salones del barco, como eran. Y una de las ventanas, ¿no? De esas ventanas de ojo de pez, ¿no? Estas ventanas típicas de los barcos. Bueno, pues aquí tenemos una del Titanic. Entiendo que es original, obviamente. Y bueno, aquí tenemos más fotografías. En los astilleros, cuando hicieron el Titanic, del capitán del Titanic. Una de las fotos que también tenemos en la exposición, que es la cubierta del Titanic. Y bueno, aquí tenemos más fotos de los... Esos son uno de los motores del Titanic, que tenía una dimensión de varios pisos. Y bueno, algunos documentos y fotos. Bueno amigos, pues antes de pasar a la zona inmersiva, a la zona en la que vamos a estar con esas gafas de realidad virtual y en la que nos vamos a sumergir en ese Titanic, contaros que tenéis aquí 18 curiosidades del Titanic, algunas de ellas que yo personalmente no conocía, súper interesantes, podría marcar algunas de ellas. De hecho, una de ellas es que de aquí a 25 años hay una bacteria que está deshaciendo, digamos, las partes del Titanic, pero curiosamente, como tan estropeado está por fuera, curiosamente por dentro del Titanic todavía se encuentra, han visto que en algunas habitaciones, en las habitaciones y demás, pues se encuentra en mucho mejor estado, inclusive para poder distinguir los colchones, las camas, digamos, lo que son los relojes y todo lo que es el interior de esos camarotes, ¿no? Una de las mejores habitaciones del Titanic contaba con 5 habitaciones, con un baño, con 2 vestidores, y también tenían una zona de paseo de 15 metros con unas vistas al exterior increíbles. Y bueno, qué contaros, ¿no? También en el Titanic viajaba un fogonero. Un fogonero eran los que echaban el carbón a los motores para que estos pudieran generar 50.000 caballos de potencia aproximadamente, para llegar a esos 21, 22 nudos, 25 nudos. Es una velocidad realmente grande, puesto que en la actualidad los mismos barcos con las mismas dimensiones están alcanzando las mismas velocidades que ya alcanzaba el Titanic, ¿no? Y deciros también que ese fogonero era un asesino. Había uno que era un asesino que viajaba en el Titanic, que era un fogonero que trabajaba dentro del Titanic echando pues el carbón a las máquinas, y el Titanic pues eso se alimentaba de 620 toneladas aproximadamente al día de carbón. De hecho es un tesoro que se encuentra en Atlántico Norte. Se considera que, por así decirlo, no es de nadie, por así decirlo, es decir, como que se podría rescatar de algún modo, pero también está Estados Unidos prohíbe la venta de sus objetos y demás, aunque evidentemente el Titanic pues será el Titanic siempre, y entiendo que seguirán rescatando partes de él. La verdad que ojalá que lo hagan para que no se pierda algo que podemos ver y que podamos disfrutar todo el mundo, porque es algo que está de hecho a 4 kilómetros de profundidad, y de hecho está partido en varios trozos que están separados en cientos de metros en la profundidad. Y nada, y los submarinos que han bajado pues sí, han hecho algunos agujeros, pero claro, es obvio que si no, el tiempo lo va a hacer desaparecer todo, y ojalá que puedan rescatar lo máximo posible. Y os recomiendo estas curiosidades que hay aquí, que son muy chulas y bueno, engrandecen la historia del insumergible, que es muy grande y que es muy curiosa para los que investiguéis. Y cómo no, ver este vídeo en mi canal, que lo voy a poner, del Titanic, donde cuento en definitiva pues la historia en general del Titanic y de todos sus datos, ¿no? Fijaos aquí que tenemos una foto del Titanic, de una de las barcas de cuando el Carpathia pues al día siguiente los encontraron. Esta es una de las fotos originales tomadas de uno de los botes, y otra foto original del iceberg donde chocó el Titanic. Está escrita y firmada con copyright, y se puede notar pues el golpe del barco, el roce que tuvo. Y bueno, este sería el iceberg con el que supuestamente pues, con el que se chocó el Titanic, ¿no? Y este hombre de aquí arriba que tenemos es Frederick Fleet, que fue el que avistó el iceberg y vivió hasta el 1965, cuando entró en una gran depresión y se suicidó 2 semanas después de que muriera su mujer.
este trocito de mitos y leyendas y bueno, deciros que se hizo un libro que se llama Futility sobre años antes del Titanic, sobre un barco con las mismas características que el Titanic. De hecho se llamaba Titán, que viajaba de Nueva York a Europa, lujoso, con cantidad de infinidad de detalles iguales que el Titanic y que predecían un poco lo que iba a suceder con el Titanic. De hecho, algo muy curioso que tampoco he contado y que sé de otras exposiciones y de algunas investigaciones es que muchas personas de las que subieron al Titanic, muchísimas de ellas dijeron tener visiones, premoniciones y sueños en los que veían que el Titanic se iba a hundir. Como digo, eran personas que viajaban en el Titanic y que se embarcaron en ese día en el Titanic. Vaya, qué interesante. Llevo horas encerrada aquí. ¿Es tan aburrido? Debe de haber sitios más interesantes en este barco. Papá está distraído. Ahora es el momento perfecto. Bueno, queridos amigos, pues hasta aquí la visita por esta exposición en la que nos hemos sumergido en el Titanic, en este insumergible barco. Espero que os haya gustado mucho, así que suscribiros, darle a me gusta y nada, queridos amigos, nos vemos en los próximos vídeos. Ya sabéis, os dejamos desde aquí, de este barco, con este barco de fondo y bueno, con esta foto que nos vamos a echar de este Titanic. Un beso para todos y bendiciones.